Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Honramos este viernes la memoria de San Lorenzo, diácono y mártir. Este es un santo mártir muy popular, a pesar de ser lejano en el tiempo, pues murió en el año 258 después de Cristo. Su memoria sigue viva en el recuerdo del pueblo cristiano. Lorenzo era uno de los 7 diáconos de Roma, o sea, uno de los 7 hombres de confianza del Papa San Sixto II. Su oficio era de mucha responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir las ayudas a los más pobres. En el año 257, el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto, el Papa San Sixto II fue decapitado junto con 4 de sus diáconos por la policía del emperador. 4 días después, fue también martirizado su diácono San Lorenzo. Según la tradición, los verdugos encendieron una parrilla de hierro y ahí acostaron al diácono Lorenzo para quemarlo vivo. San Agustín dice en sus escritos que el gran deseo que el mártir tenía de ir al paraíso era tan grande para estar con Cristo que le hacía no darle importancia a los dolores tan terribles de esa tortura. Los cristianos que lo acompañaron vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísimo y percibieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Qué hermoso testimonio de santidad. Recordemos, como siempre lo hemos dicho, que la palabra mártir en griego significa testigo. Y testigos del Evangelio es precisamente lo que busca Jesús. Jesús en el Evangelio de hoy recurre a la semilla de trigo para explicarnos el sentido de su propia vida, que ha sido entregada como una semilla que cae en la tierra y se multiplica. Jesús nos recuerda que el grano de trigo seguirá siendo un grano infecundo, a no ser que caiga dentro de la tierra y muera. Solo entonces producirá fruto abundante. En esta declaración solemne, Jesús nos explica en 3 frases cómo se producirá el fruto de su misión y la de sus discípulos. Prestemos atención. Primera frase: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Cuando un agricultor siembra, por citar un ejemplo, un grano de maíz en la tierra, sabe que ese grano ya nunca lo podrá recuperar, porque ese grano morirá para dar vida a una nueva planta de maíz que, gracias a aquel grano que murió, dará mucho fruto. Jesús es el más perfecto ejemplo. Él murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos,
dando así abundante vida eterna a todo aquel que crea en él. Esto es lo que hizo Jesús, lo que hizo San Lorenzo, y han hecho todos los santos, morir a sí mismos para dar fruto. Jesús nos está hablando del costo de seguirle. Tenemos que morir a este mundo para vivir en él, con él y por él. Ser un buen cristiano, ser un discípulo genuino de Jesús requiere renuncia, negación, abandono y entrega de la vida misma al servicio del Evangelio. Y esto no se lo pide Jesús a unos cuantos, no. Esto nos lo pide a cada uno de nosotros, a todos, porque todos estamos llamados a ser santos. Si no morimos a nuestro egoísmo y orgullo, a nuestros intereses personales, a nuestra carne, a nuestros planes, a todo lo que gira en torno a nosotros mismos, no podremos vivir para Cristo. No podremos agradar a Dios, no podremos cumplir la misión de Jesús, no podremos servir al Espíritu Santo, ni dar testimonio de Cristo, si no morimos a nosotros mismos. Si no crucificamos nuestra vida en Jesús y morimos con Él, para nacer a una nueva vida en Él, no podremos vivir para Él. Jesús nos ha dado ejemplo. A Él no le importó sufrir tanto ni ser despreciado, abofeteado, escupido, azotado, ridiculizado, golpeado, coronado de espinas, crucificado y ajusticiado en la cruz, con tal de darnos el fruto de la salvación. Eso es amor. Eso es amar al prójimo. Eso es morir a uno mismo. El reto que Jesús nos propone es este: muere a ti mismo y vivirás para Dios. Muere a ti mismo y darás mucho fruto. Segunda frase: el que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegurará para la vida eterna. Estas palabras son muy importantes. Jesús nos dice que las personas que son egoístas, las que solo piensan en su propia comodidad, en su propio bienestar, en su placer, en su propio yo, olvidándose de los demás, no obtendrán la vida eterna. Muchos han pasado por este mundo disfrutando de todos los placeres, viviendo con grandes comodidades, cumpliéndose todos sus caprichos, gastando su tiempo y su dinero en sí mismos, idolatrándose a sí mismos, pero descuidaron lo más importante, la vida eterna. Jesús es muy claro: quien busca solo lo mejor para sí mismo y no le importan las necesidades materiales y espirituales del prójimo, nunca podrá ser discípulo suyo, ni tampoco podrá asegurarse la vida eterna. Por el contrario, quien piensa en los demás, principalmente en los más olvidados, y se entrega por ellos con amor y por amor sin esperar recibir nada a cambio, quien se niega a sí mismo y sacrifica su tiempo, quien pone a trabajar sus bienes materiales y espirituales, sus dones y talentos, al servicio del reino de Dios, éste obtendrá lo más importante, la vida eterna. Jesús nos invita a seguirle y nos pide siempre una entrega total, no una entrega parcial o intermitente, no. Se trata de una entrega total. Ciertamente, siguiendo a Cristo, perderemos para el mundo muchas cosas. Perderemos amistades, relaciones personales y familiares, estatus, prestigio incluso.
pero todo eso que parece una pérdida se convertirá en ganancia, en fuente de vida para el que sigue a Jesús. Tercera frase: el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirva será honrado por mi Padre. El que quiera servirme, que me siga. No podemos ser discípulos del Maestro si no estamos cerca de Él. Es fundamental seguirlo a Él, estar cerca de Él, orar, hablar con Él, meditar el Evangelio, observando los detalles para aprender a ser como Él, para luego servir al prójimo, tratando de asemejarnos en todo a Él. El discípulo es amigo de Jesús. Jesús está ansioso de entablar una amistad verdadera con usted. Nunca lo olvide. Hay quienes pretenden seguir a Jesús, pero según su conveniencia, en su tiempo y con su horario. Y así no es. A Jesús se le sigue en todo, en los buenos momentos y en las adversidades, en la salud y en la enfermedad, en los tiempos de bonanza y en el fracaso, en la alegría y en la tristeza, en la vida y en la muerte, en todo momento y lugar. El que me sirva, dice Jesús, será honrado por mi Padre. ¿Quién será honrado? Todo aquel que sirva al Padre Celestial y cumpla con su santísima voluntad. No podemos servir, hermanos y hermanas, pensando en nosotros mismos, queriendo que se haga nuestra voluntad, queriendo imponer nuestros criterios y opiniones, queriendo figurar. No estaríamos sirviendo a Dios, sino que nos estaríamos sirviendo a nosotros mismos. Y nos estaríamos sirviendo de Dios y de los demás para alimentar nuestro ego y orgullo. En todo lo que hagamos, sea mucho, sea poco, debe de prevalecer la voluntad de Dios. Ser honrados por el Padre Celestial es la recompensa, el premio, la victoria final para los que escuchan la voz de Dios. Serán honrados todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que atiendan la invitación de Jesús y sean capaces de morir a sí mismos para vivir en Cristo Jesús, así como lo hizo el dichoso mártir y diácono San Lorenzo. Meditemos, hermanos y hermanas, en este día. Hagamos una lista. ¿A qué debo morir hoy para ser discípulo genuino de Jesús? ¿Estoy yo aspirando a la santidad con mi modo de vivir mi fe? Muramos, hermanos, hoy mismo a todo lo que nos impide servir y amar dignamente al Señor. Y busquemos lo más importante, la vida eterna, aunque para esto tengamos que morir a nosotros mismos, como lo hizo San Lorenzo. San Lorenzo, diácono y mártir, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.